Vamos a iniciar, pero mire, antes de que empecemos, yo quiero contarle, vamos a tomar unos 2 minutos o 3 minutos, quiero contarle un poco de mi vida. Yo fui alcanzado por el Señor en 1999 y desde ese tiempo yo, empecé a recibir una guianza del Espíritu Santo. Por supuesto que en esa época pues no le hacía mucho caso, si es ser sincero ahora. Pero a través del tiempo yo he podido comprobar que cuando el Espíritu Santo nos habla, nos guía, sí podemos tener un resultado positivo en nuestra vida, ¿verdad? Y ese proceso que nosotros tenemos cuando somos alcanzados por el Señor es un proceso que dura toda la vida, porque desafortunadamente hay varias circunstancias de nosotros mismos que impiden que podamos ver la realidad como es, o por lo menos hacer una interpretación correcta, ¿verdad? Que muchas personas dicen que la realidad es neutra, pero yo digo que es más o menos neutra, ¿verdad? Porque siempre hay situaciones o personas que van a hacer algo o que van a intentar hacer algo para dañarnos y para lastimarnos, ¿verdad? Sin embargo, también dicen que las cosas que hacen las personas son regalos y usted tiene el derecho de recibirlo o de rechazarlo, ¿verdad? Entonces, si a usted le dan un regalo que no quiere, pues simplemente lo rechaza y no lo recibe, ¿verdad? El ministerio que el Señor puso en mi corazón es un ministerio profético. Por esa razón, yo tal vez hay algunos detalles que no soy como los pastores, ¿verdad? O sea, no, realmente mi esfuerzo o mi función es trasladar una palabra de la misma forma como yo la recibí. Y durante este tiempo el Señor, ¿qué es lo que me ha estado hablando? Me ha estado hablando de perfeccionamiento. Ese perfeccionamiento del que habla la palabra es un perfeccionamiento que empieza internamente y se va a reflejar hacia afuera. No podemos, mira hermano, no podemos tener una conversión verdadera si nosotros no somos convencidos de que hay cosas en nuestro interior que deben de ser corregidas y cambiadas, ¿verdad? Porque de otra forma solo es presión social, solo es el momento, solo es la emoción. Y entonces nosotros nos vamos a acercar al Padre, pero realmente en nuestro interior no cambia nada, ¿verdad? Y eso es importante, pues, es importante entenderlo. Yo trato de buscar todo el soporte de la palabra, pero pues hay temas que sí requieren mucha profundidad, ¿verdad? Estamos estudiando Mateo y en esta oportunidad no le vamos a dar tanta profundidad. Sin embargo, sí queremos revisar este tema de por qué es importante el Espíritu Santo. Como versículo de introducción vamos a usar Génesis, que está en el capítulo 1, versículo 1 al 2. Yo se lo leo, escuche esto. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo quiero puntualizarle esto. El Espíritu, que es portador de la palabra viva, la palabra revelada por el Espíritu, existe antes de la palabra escrita. Yo no sé si logra entender esto que yo le estoy diciendo, porque la palabra escrita fue un producto posterior y el Espíritu todavía está vigente, está activo. Entonces, nosotros podríamos pensar, bueno, de hecho, en muchas congregaciones, por ejemplo, decimos, no, esta es la palabra, esta es la Biblia. Pero mira, hermano, hay un espíritu detrás de eso. Y yo le pregunto, ¿qué es más relevante, qué es más importante? Porque si yo no tengo confirmación del espíritu de lo que está ahí escrito, quiere decir que ¿qué está pasando? Yo les por el chat de la iglesia, yo les he compartido, por ejemplo, que ya están creando una Biblia orientada al cuidado de los animales, ¿verdad? Entonces, nosotros podríamos pensar que durante un tiempo puede ser que la palabra escrita pudo haber sido manipulada.
De hecho, hay muchas versiones de la palabra, pues empecemos por ahí, ¿verdad? Hay una versión católica, hay una versión, digamos, la que nosotros usamos, ¿verdad? Que es Reina Valera. Hay muchas versiones de la Biblia, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué existe eso? Si el Espíritu es uno, y si Dios es uno, ¿por qué hay mucha diferencia? Pero sin embargo, yo tal vez por eso quiero puntualizar. El Espíritu es uno, ¿verdad? Y el Espíritu existía antes que la palabra escrita. Y nosotros podemos acceder al Espíritu para revelación en cualquier momento, porque eso está vigente el día de hoy. Y en este versículo pues podemos entender, ¿verdad? Porque es el primero y el segundo versículo de la palabra. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites que nos reunamos. Gracias por tu amor, por la misericordia que tienes con tus hijos, Señor, de hablarnos en el tiempo adecuado, fuera de tiempo, Señor, de hablarnos en todo momento, Señor. Hoy nos presentamos ante ti, Señor, buscando consuelo, Señor, buscando ese don maravilloso que tú tienes para nosotros, Señor. En tu palabra dice que si nosotros te pedimos, que tú nos darás el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el consolador, es lo que necesitamos para resolver todas las circunstancias en nuestra vida, Señor. Te pedimos que este tiempo, Señor, sea un tiempo para que mis hermanos y yo, Señor, podamos ser afirmados en tus caminos, edificados, Señor, de acuerdo con tu voluntad, para que seamos perfectos y sin mancha, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Entonces, ya les compartí el tema, ¿verdad? El tema es la importancia del Espíritu Santo. Y pues las citas bíblicas simplemente vamos a usar Mateo, capítulo 12, del 22 al 37. El enfoque que queremos darle a este pasaje es cuál es el impacto que el cuerpo de Cristo debe tener, cómo debe de relacionarse con el mundo, ¿verdad? Porque nosotros vemos a través de la vida del Señor Jesús que el Señor Jesús actuaba de cierta forma. Nosotros somos el cuerpo de Él, somos la extensión, por así decir, la física, porque Él no está físicamente en el mundo, ¿verdad? No está físicamente en el mundo, sino que nosotros somos la extensión de Él. La palabra dice que el cuerpo, su cuerpo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y los que no están dentro del cuerpo están muertos ajenos a la vida de Dios y de su conocimiento. Y entonces es función del cuerpo llevar esa palabra para efecto de que ellos sean vueltos a la vida. Mire las palabras que usó Pablo, ¿verdad? Pablo dice de aquel que todo lo llena en todo. Sin embargo, el cuerpo somos la plenitud, porque nosotros tenemos la capacidad, ¿verdad? La capacidad de llevarle esa palabra a alguien que está muerto, que está ausente, que está alejado de Dios, para que vuelva a la vida. Ahora, ¿cuáles son las obras que el Padre anhela? Vamos a leer Mateo 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Nosotros a través del estudio que estamos haciendo de Mateo, nos damos cuenta que el Señor Jesús venía haciendo milagros, ¿verdad? Venía haciendo las obras del Padre, las obras que se habían predefinido con anterioridad para que Él anduviese en ellas. Y de la misma cuenta, la iglesia también tiene esa posibilidad de caminar sobre obras establecidas por el Padre, ¿verdad? Para que nosotros realicemos y tengamos un resultado positivo de ver cuál es la gracia que el Padre tiene para con nosotros. Y esas obras son siempre inspiradas por el Espíritu. No pueden haber obras de otra naturaleza que sean agradables a Dios, porque si no, entonces caeríamos en obras que son obras de la carne. Y la palabra lo dice así, obras muertas, ¿verdad? Que no tienen ningún valor para Dios. Probablemente que usted le dé de comer a alguien o que vaya a llevar su ofrenda, etcétera, pero si no la hace guiado por el Espíritu, eso no tiene ninguna validez para el Padre. Por lo tanto, no va a ser acepto.
es el mismo dilema que tenía Caín y Abel, ¿verdad? Porque a uno sí le aceptaron y al otro no. No tenía nada que ver con la carne, no tenía nada que ver con derramamiento de sangre. Tenía que ver más con una cuestión interna, ¿verdad? Usted puede revisar ese pasaje. Mateo 12:23. Dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Actualmente, digamos, ¿de qué forma el cuerpo de Cristo puede impactar al mundo? Porque nosotros oímos, ¿verdad? Oímos que hay muchas religiones, que hay cantidades de religiosos, digamos, que salen a hacer marchas, etcétera. Pero la pregunta es, ¿cómo se puede lograr un impacto positivo en el mundo? Porque si usted sale a la calle y le pregunta a cualquier persona o le predica, ¿verdad? Hay muchas personas que lo aceptan con gratitud, pero hay otras que le dicen, vos, ¿y para qué? ¿Para qué le voy a ir a dejar mis diezmos al pastor, pues? ¿O para qué me voy a ir a meter a la iglesia católica, vos? Y ahí, ¿para qué? O sea, pedofilia, etcétera. Cuestiones que son fuertes y son feas. Y eso está afectando el cuerpo, porque no permite que tengan un impacto de llegar a esos que están perdidos, que están ausentes de la vida en el Señor. Y por lo tanto, digamos, estamos en cierta forma limitados por las mismas situaciones que han ocurrido en el mundo, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos en la palabra que esas situaciones ocurrirían. Sin embargo, lo que estamos viendo en este pasaje, mire, cuando se hacen obras de acuerdo con el Espíritu, que son guiadas por el Espíritu, estas sí van a tener un impacto en las personas. Porque aquí lo que estamos viendo es que la gente estaba atónita, estaba sorprendida de ver que esas cosas podían ocurrir. Ahora la pregunta ¿será que esas situaciones pueden volver a ocurrir ahora? ¿O será que solo, digamos, lo que se mira en la tele ahí, que de repente ponen una línea de poder y todos caen ahí tirados? Mira, hermano, hay que diferenciar entre lo que es show y lo que es realidad. Ahora, yo lo que le puedo decir es que de acuerdo con la palabra, esas manifestaciones, esos milagros, ese poder es real, pero siempre y cuando es guiado por el Espíritu. Ahora, vamos a avanzar al siguiente pasaje, Mateo 12:24. Ahora oiga esto, dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Como siempre, el Señor Jesús tenía una oposición. ¿Y sabe de quién era la oposición? De los religiosos. Los religiosos representan los que hoy por hoy tienen el poder de las masas. Porque la religión desde esta perspectiva humana es simplemente control. Pero desde la perspectiva divina no es control, es libertad. Eso dice la palabra, y por eso nosotros nos enfocamos en predicar un mensaje de salvación, de transformación y de vida eterna. Pero esa vida eterna la vamos a alcanzar, sí, si hacemos el proceso necesario para alcanzarla. Debemos de hacer obras dignas de arrepentimiento, dice la palabra, ¿verdad? Así que, en ese sentido, la oposición siempre va a estar. Cuando uno vive de acuerdo con el Espíritu y hace las cosas guiado por el Espíritu, la carne y el mundo se va a oponer, y esa oposición va a existir en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y digamos, si el cuerpo de Cristo hace lo que debe hacer de la forma como la debe hacer, siempre va a tener oposición, pero el Padre va a tener el control de las circunstancias y va a dar una salida. Vamos a seguir avanzando. Aquí debemos de entender la unidad en el Espíritu. Mire, la unidad en el Espíritu, que es un tema que es con mucha más profundidad, pero aquí vamos a hacer un pasón, ¿verdad? Les voy a leer Mateo 12:25, que es el siguiente pasaje, ¿verdad? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, de los fariseos, ¿verdad? Les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Nosotros podemos entender este pasaje de una forma negativa, pero si nosotros lo entendemos de forma positiva, la unidad que debe existir en el cuerpo es una estrategia para defensa.
¿Para qué? Para defendernos de esos ataques y de esa confrontación que existe con el mundo, ¿verdad? Si nosotros tenemos unidad con el Espíritu, si nosotros actuamos de acuerdo con el Espíritu, entonces no vamos a estar separados ni fragmentados, y entonces ahí sí vamos a tener el impacto y la relevancia y lo que se necesita en el mundo para que las cosas cambien, ¿verdad? De otra forma solo, pues tal vez estamos predicando ahí un evangelio de prosperidad y tenemos que aparentar que todos somos millonarios para que la gente crea y venga, ¿verdad? O un ministerio de sanidad donde se sanan o hacen como que se sanan y para que todos crean y vengan. Pero cuando es algo real, cuando es algo guiado por el Espíritu, esa es una realidad que se va a manifestar en todas las personas, sin necesidad de hacer nada, más que hacer lo correcto, ¿verdad? Así que es necesario entender esa unidad, ¿verdad? Es necesario entender la unidad, pero no es una unidad humana, es una unidad en el sentido de que aunque estemos lejos, aunque seas de otra cultura, aunque hables otro idioma, si vos estás siendo guiado por el Espíritu y yo estoy siendo guiado por el Espíritu, entonces vamos a tener el mismo entendimiento y por lo tanto vamos a llegar a las mismas conclusiones y vamos a hacer las mismas cosas. Yo por eso acá nunca les he dicho, mire, yo digo esto, o sea, yo siempre he dicho con los temas que son complicados, ¿verdad? Mire, acérquese y pregunte, ¿verdad? Porque esa es una revelación personal. De hecho, digamos, hay algunas religiones que no creen en el Espíritu Santo, les he de decir. Ellos se pierden, digamos, de la posibilidad de tener esta guía. Yo no sé cómo es, bueno, no sé cómo pueden hacerlo, ¿verdad? Porque si en Génesis eso está escrito, que es el Espíritu, y David que decía también, no quites tu Santo Espíritu de mí, que él clamaba, ¿verdad? Que no le fuera quitado ese Espíritu Santo, pues yo no logro entender, digamos, por qué razón se puede negar la existencia de este recurso, o de esa facilidad, digamos, que el Padre nos da para que todas nuestras necesidades puedan ser resueltas de una forma correcta y que lleguemos a un buen fin, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando. Mateo 12:26. Sigue el Señor Jesús. Y si Satanás echa afuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y aquí podemos ver algo, ¿verdad? Porque, bueno, el Señor Jesús está hablando de Satanás, porque le estaban acusando de que él estaba haciendo esos milagros por Satanás. Pero lo que nosotros debemos de rescatar de este pasaje, que es más importante, ¿verdad?, es que la unidad en el Espíritu es requerida para que el cuerpo de Cristo pueda prevalecer. Y estoy hablando de cuerpo de Cristo como ¿qué? Como la masa de creyentes, ¿verdad? Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Si usted ya recibió al Señor Jesús como su Señor y Salvador, usted es parte del cuerpo de Cristo. Y todos los que van a ser alcanzados también son parte del cuerpo de Cristo. Y todos los que ya están descansando, esperando ser levantados, también son parte del cuerpo de Cristo. Y eso trasciende la religión, trasciende la cultura, trasciende el tiempo. No sé si me logro hacer entender con esto que le estoy compartiendo. Así que es requerido para que el cuerpo de Cristo pueda prevalecer, ¿verdad? Que exista unidad, pero no es una unidad humana, como le vuelvo a repetir, es una unidad con el Espíritu, ¿verdad? Vamos a avanzar. Mateo 12:27, el Señor Jesús. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Aquí debemos de entender como hijos a los seguidores, ¿verdad? Porque ahí estaba hablándole precisamente a los fariseos. Entonces los fariseos tenían sus rituales, digamos, para echar fuera demonios, etcétera, ¿verdad? Y los seguidores de ellos también hacían lo mismo. Pero entienda esto, mire, pues si no existe unidad, va a haber fragmentación. ¿A causa de qué? De liderazgo, porque, bueno, o sea, no es algo nuevo ni es algo oculto, ¿verdad? Tanto en la religión, en cualquier religión hay corrupción, ¿verdad? Los hombres se van a torcer, se pueden torcer, ¿verdad? Y si eso ocurre, porque aquí lo que podemos ver es que, digamos,
había hipocresía en los fariseos, ¿verdad? Decían una cosa pero actuaban de otra forma. O sea, lo único que les interesaba era mantenerse en el poder, las cosas materiales. Entonces, un seguidor que de verdad estaba interesado en hacer las cosas correctamente, lógicamente iba a caer en cuenta, no, este es una no sé qué y mejor me voy. ¿Y eso qué producía? Fragmentación. ¿Y eso produce ahora fragmentación en el cuerpo de Cristo, sí o no? Yo he visto congregaciones separadas, ¿verdad? O sea, de hecho, digamos, nosotros pasamos por un proceso de fragmentación. Y así, o sea, esto no es un secreto y eso pasa. Y eso pasa, pero si nosotros estamos unidos, estamos en unidad con el Espíritu, entonces vamos a permanecer, porque nuestra mirada no está puesta en el hombre, no está puesta en la persona que está ahí enfrente o el que está de líder, sino que estamos buscando acercarnos al Padre y por lo tanto nosotros vamos a permanecer, no nos vamos a separar, no nos vamos a dividir. Así que es importante entender estas cosas, ¿verdad? Vamos a continuar. Mateo 12:28. Dice el Señor Jesús: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Oiga eso. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y esa es otra situación. Porque cuando nosotros tenemos unidad con el Espíritu, vamos a tener una materialización y vamos a ver al reino de Dios instaurado. ¿Se acuerda del Padre Nuestro, verdad? Venga a nosotros tu reino. Nosotros, si tenemos unidad con el Espíritu, entonces vamos a poder obrar como un solo hombre y vamos a poder hacer aquellas cosas que se deben de hacer y vamos a realmente hacer un impacto y un cambio. Pero mire, hermano, esto no se va a lograr solo aumentando los números de creyentes, ¿verdad? Eso no se va a lograr así. Eso es algo que han tratado de hacer desde hace mucho tiempo. Porque no solo es la cantidad de creyentes, no solamente es que se vuelva moda, ¿verdad? Volverse cristiano, qué buena onda, ¿verdad? No solo es eso. Es realmente que cada uno de nosotros tenga una conversión interna y real, ¿verdad? Y entonces que empiece a hacer hacia afuera lo que primero cambió en su interior. Entonces, cuando nuestro interior cambie, vamos a ver un reflejo hacia afuera de las cosas que realmente necesitamos y que realmente tenemos problemas hoy por hoy. Esa unidad es necesaria para que realmente exista una materialización del reino de Dios en la tierra. Vamos a ver Mateo 12:29. El Señor Jesús sigue hablando, dice: porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa, ¿verdad? Yo quiero hacerle un recordatorio aquí, que quizás está un poco más adelante, porque está en Mateo 16, del 17 al 19. Las llaves de los cielos, ¿verdad? Las llaves de los cielos fueron entregadas a la iglesia. Los católicos dicen que ellos son los que tienen las llaves de los cielos, pero eso no necesariamente es cierto, depende de cómo usted lo interprete. Pero en todo caso, si usted tiene duda, vaya con el Espíritu Santo, vaya con el Padre, vaya, pregúntele. Las llaves del reino son para el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, vuelvo a repetir, trasciende la religión. O sea, no es exclusividad de uno. De hecho, para que eso funcione, tiene que haber acuerdo, tiene que haber unidad, tenemos que estar en unión. Y aquí el poder que se nos fue entregado al cuerpo de Cristo fue que cualquier cosa que nosotros pidamos que se ate en los cielos va a ser atada en los cielos. Y cualquier cosa que se desate en los cielos va a ser desatada en los cielos. Y por lo tanto eso va a ser realidad, cuando estemos unidos como un cuerpo. Cuando estemos unidos como un cuerpo. Porque mire pues, ¿de qué forma estamos atados ahora? En la realidad, en la actualidad, ¿cómo estamos atados? Yo le voy a decir, estamos atados, divididos por religiones. Estamos atados en ideas, en pensamientos. Estamos atados por costumbres. ¿Qué impacto puede tener el cuerpo de Cristo si es un hombre fuerte que está atado en el mundo? Realmente es complicado. Y puede ser que usted me diga, no, pues estás exagerando, ¿verdad? Pues estás sacando las cosas de contexto. Cada congregación se maneja de una forma totalmente diferente.
Y cada congregación busca en sus intereses cosas que les interesa, ¿verdad? O sea, por ejemplo, por allá hay una congregación que se maneja solo con lujos, que son finuchis, etcétera, ¿verdad? Por allá se maneja otra congregación donde todas las mujeres no se pueden pintar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y así, yo les podría seguir enumerando, pero realmente ese no es el propósito de este tiempo. El propósito de este tiempo es dejarle en su corazón ese mensaje, ¿verdad? Que esas llaves de los cielos, de acuerdo con la palabra, fue entregado al cuerpo de Cristo. Fue entregado al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo que está en unidad con el Espíritu y actúa de acuerdo con eso. Y este es el hombre fuerte que en la actualidad está atado. Por eso no hay impacto. Por eso quizás nosotros somos el país que tiene la mayor cantidad de creyentes, pero seguimos con los mismos problemas de siempre, ¿verdad? ¿Cuál es el poder que necesitamos para vencer realmente? Y cuando hablamos de vencer, quiere decir que podamos llegar, que podamos alcanzar la vida eterna, ¿verdad? Como le vuelvo a repetir, el evangelio que nosotros estamos predicando es un evangelio de salvación y de vida eterna. Nosotros no podemos perdernos, ¿verdad? Ciertamente necesitamos resolver cosas para poder vivir hoy por hoy, pero también no podemos olvidarnos de que nuestro objetivo, nuestro galardón, la mira, de acuerdo con lo que decía Pablo, debe estar puesta en el reino de los cielos, en alcanzar ese objetivo que está hasta allá. Así que, ¿qué necesitamos realmente para vencer? Oiga esto que dice el Señor Jesús en Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto que está diciendo el Señor Jesús es bien duro. Yo no sé si se logra entender. Pero al final de cuentas yo le puedo decir algo, mire, que nosotros seamos tibios espiritualmente. Al final la palabra dice que vamos a ser desechados, vamos a ser vomitados de la boca. Estamos adentro, pero tenemos mal sabor, no sabemos bien, por lo tanto vamos a ser desechados, vamos a ser vomitados. Y por esa cuenta, la tibieza espiritual es sinónimo de pecado. Y yo le voy a decir por qué, pero vamos a seguir con la lectura. Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Eso dice el Señor Jesús. Y la razón de por qué la tibieza espiritual es sinónimo de pecado es porque nosotros con nuestras mismas obras estamos negando la eficacia de la palabra viva, Y la palabra viva es transportada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da convicción de pecado, es el que nos guía. Pero si usted no puede tener un genuino y verdadero arrepentimiento en su vida para cambiar lo que debe cambiar, si el Espíritu Santo no está en usted, no obra en usted. Por lo tanto, usted nunca va a pedir perdón, nunca se va a arrepentir, nunca va a ser sanado. Así que nosotros no podemos blasfemar. Blasfemar es un sinónimo también de quitarle importancia, quitarle relevancia, ¿verdad? En la obra que Él hace en nosotros. Y cuando nosotros lo minimizamos, entonces será quitado de nosotros. Por lo tanto, no vamos a tener perdón nunca, ¿verdad? Porque nunca nos vamos a arrepentir. Mateo 12:32. Sigue el Señor Jesús diciendo: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le está perdonado, pero al que habla contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y eso se debe a lo que yo le estoy explicando, porque para que usted pueda tener perdón necesita arrepentirse. Pero si usted no tiene arrepentimiento, si usted no tiene al Espíritu Santo, no va a tener un genuino arrepentimiento. Entonces, quizá usted llegó a la iglesia, le predicaron un mensaje de salvación y dijo, sí, yo acepto, pero solo fue emoción y después no se va a sostener, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted no estaba pensando, es que ya no puedo echarme la cerveza, ¿verdad?
No, ya no puedo salir con mis cuates, ya no puedo hacer tal cosa, ya no puedo mentir, ya no puedo robar, ya no puedo... O sea, se necesita un genuino y verdadero arrepentimiento para que realmente seamos cambiados. Y eso solo es un don del Espíritu Santo. Es algo que Él pone en nosotros, esa necesidad de arrepentirnos. Porque incluso hay pecados ocultos que ni siquiera nosotros estamos conscientes. Están ocultos porque no somos conscientes, ¿verdad? Pero no es que no existan. O sea, no es que pasen en escondidas, simplemente no estamos conscientes de que cometemos esas faltas. Y esos son revelados por el Espíritu Santo. Mateo 12:33. El Señor Jesús dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Yo tal vez quisiera concluir en este pasaje que es necesario que nuestro sentir y nuestro actuar esté guiado por el Espíritu Santo. El Señor Jesús los llamaba hipócritas, ¿verdad? Hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Un hipócrita es una persona que dice una cosa y hace otra, ¿verdad? Pues ahora ya tenemos un término médico, ¿verdad? Se llama disonancia cognitiva. Y eso lo hace parecer, ¿verdad? Como que tiene una enfermedad. Pero ¿sabe qué es lo más peligroso de esa situación? Que como es una enfermedad, entonces la persona ya no es responsable de sus actos, ¿verdad? A mí me gusta más la palabra hipócrita. No seamos hipócritas, ¿verdad? Si nosotros pensamos una cosa, actuemos de acuerdo con eso, ¿verdad? Si nosotros pensamos en lo bueno, actuemos de forma correcta. No vamos a pensar una cosa y hacer otra. Eso es ser hipócrita, ¿no? Tal vez está más suave como lo dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Pero es lo mismo. O sea, actuemos en concordancia, ¿verdad? Actuemos adecuadamente, correctamente. O hacemos todo bien o mejor hagámoslo mal, pues. Pero no hagamos una cosa la mitad bien y la mitad mal, ¿verdad? Una de cal y una de arena, como decían aquellos. Ahora, para que nosotros podamos tener ese poder en nosotros, necesitamos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 12:34. El Señor Jesús continúa diciendo: generación de víboras. Eso se lo dice a los fariseos, ¿verdad? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Yo aquí lo que le quiero decir es que no podemos tener ambigüedad en nosotros, ¿verdad? No podemos vivir de acuerdo con eso que yo le decía anteriormente de la disonancia cognitiva. No podemos seguir actuando de una forma diferente a lo que pensamos. Por supuesto que es un proceso, ¿verdad? Que en la medida que nosotros tenemos revelación, nos vamos dando cuenta de las cosas que debemos de cambiar. Pero es necesario empezar por ahí. Es necesario estar claro y consciente de que, o sea, no podemos tener el nombre solo de cristianos, solo de nombre, ¿verdad? Debemos de actuar de esa forma, porque nosotros somos como una réplica del Señor Jesús. Santiago 3:11-12 dice que de una misma fuente no pueden salir dos aguas, ¿verdad? Agua dulce y agua amarga. Eso es lo que dice. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento se va a manifestar lo que hay en el corazón. Y eso pasa. O sea, tal vez nosotros aquí todos felices, bueno, yo la vez pasada les decía así, pero de repente uno va en el tráfico y les recuerdan ahí a la mamá, pues ya, puede ser que uno se ponga bélico, ¿va? Y eso es lo que está en el corazón de nosotros, y eso es precisamente lo que debemos cambiar. Eso es en lo que debemos de trabajar. Mateo 12:35, dice el Señor Jesús: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Básicamente, tarde o temprano se va a manifestar eso que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Porque nosotros podríamos vivir en apariencia, ¿verdad? En apariencia, aparentando piedad, aparentando que sí somos cristianos, que vamos a la iglesia, etcétera, pero en algún momento se va a manifestar eso. Así que es necesario que nos limpiemos, ¿verdad? Avanzando aquí, 12:36, dice el Señor Jesús: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Al final todos vamos a tener una recompensa de acuerdo con nuestras obras, ¿verdad? Sean buenas o sean malas, téngalo por seguro, va a tener una recompensa. Mateo 12:37, para terminar, dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y este pasaje nos recuerda
a Caín, ¿verdad? Unos versículos antes de que matara a Abel, el Espíritu le habla, le dice eso. Le dice, si bien hicieres, serás enaltecido. O sea, diciéndole, mira, vos tenés la decisión, vos podés decidir hacer lo bueno o hacer lo malo. Y eso es lo que hoy el Espíritu también nos lo dice. Cada uno de nosotros tiene la decisión de hacer lo bueno o hacer lo malo. Si hacemos lo bueno, vamos a ser enaltecidos. Y si no, de toda forma, el pecado ahí está esperando, ¿verdad? Porque si no toma una decisión, el pecado va a tomar ventaja. Así que es importante que tomemos una decisión. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Nosotros queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que pongas tu espíritu en nosotros, Señor. Mira, hermano, yo quisiera pedirles que oremos unos por otros, o los que necesiten ese acercar, que ese don sea recibido en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Padre, yo te pido por mis hermanos, para que tú envíes ese don maravilloso que tú dices en tu palabra, Señor, para que puedan ser llenos del Espíritu Santo, Señor, de tu Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús clamamos, Señor, porque necesitamos esa guianza, Señor. Necesitamos darnos cuenta de qué cosas debemos de cambiar en nuestro interior, Señor. Necesitamos tener unidad, Señor, con tu Espíritu, Señor, para que nosotros podamos actuar en unidad y poder tener la relevancia que necesitamos, Señor, para hacer tu obra en este mundo, Señor, en el entorno en donde estamos, Señor. Yo te pido por mis hermanos, Señor. Tú eres el que hace la obra, Señor. Tú eres el que nos das ese don maravilloso, Señor. Nosotros por fe lo recibimos, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos hables, que nos guíes, Señor, que nos muestre las cosas que debemos de cambiar, en las que debemos de ser limpios, en las que debemos avanzar, Señor, porque queremos acercarnos a ti, Señor. Queremos ser llenos de ti, Señor. Queremos ser limpios. Gracias, Padre. Y Gracias por tu amor. Señor. Gracias, Señor. Pedimos por todas las congregaciones, Padre. Bendito seas.